En el marco del 8º aniversario por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los avances en torno al caso siguen siendo un punto de debate, pues distan de lo que esperaban los familiares de los estudiantes. En una nueva emisión de Con los de Casa, los colaboradores de esta casa editorial, Maite Azuela, Juan Pablo Becerra Acosta y Héctor de Mauleón, moderados por el director general editorial de El Universal, David Aponte, conversaron sobre el caso Ayotzinapa. Se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Y qué tenemos en este momento? Tenemos un informe del comisionado de la verdad, o el titular de la Comisión de la Verdad que creó este gobierno, Alejandro Encinas, que salió sin textar, es decir, salió completo sin las rayas que suelen ponerle para que no se den a conocer ciertos detalles de la investigación. Tenemos una manifestación y tenemos un general en la cárcel y probablemente un conflicto interno dentro del gobierno por esta última información que se dio a conocer el fin de semana. Vamos a hablar de este tema, de las repercusiones que tiene el informe, el hecho de que se hayan cancelado algunas órdenes de aprehensión contra militares, y también tenemos la renuncia del fiscal especial que llevaba las investigaciones del caso Ayotzinapa. Pero creo que lo que importa, voy a dejar a un lado los pantallazos y las filtraciones, es lo que realmente está pasando en el gobierno, con la comisión, con la subsecretaría de Derechos Humanos, con el presidente de la República. Y es el informe testado o sin testar ya había generado 83 órdenes de detención, David. De estas 83, pues se empezaron a llevar a cabo 21 y después desisten de estas órdenes de aprehensión. Es interesante ver cuando el presidente habla de la renuncia de Omar Gómez, el comisionado de verdad encargado del caso Ayotzinapa. Nada más se alcanza a decir, como decía Juan Pablo, pues no nos da explicaciones, no sabemos exactamente por qué es, pero sí alcanza a decir que es una diferencia por las denuncias. Entonces creo que queda claro que ahí hubo una toma de decisiones por parte del Ejecutivo que obvió el trabajo que se había presentado y que pues subestimó las solicitudes del subsecretario Alejandro Encinas para que estas órdenes de aprehensión pudieran tener efecto y se pudiera investigar como sospechosos a estos posibles implicados. Una de las preocupaciones es a veces cómo administramos esta información que se desborda y que además causa reacciones en donde se pretende matar al mensajero y no preocuparse por las incriminaciones que los chats podrían revelar, ¿no? Justamente cuando se filtra esta información, que pues crea toda una cascada de discusiones, el gobierno decide desistir de ahora sí que de las órdenes de aprehensión en contra de 20 de los señalados por este informe y bueno, de los cuales 16 de ellos eran militares. Y creo que desafortunadamente lo que tendríamos que estar discutiendo y en donde tendríamos que estar deliberando con profundidad es en este desistimiento del gobierno. Las situaciones sí pueden ser muy preocupantes, sí podrían ser revictimizantes, aunque la reportera anuncia que la familia conocía antes esta información. Creo que podemos revisar con cuánta anticipación el gobierno se la dio a conocer, e insisto, fue con mínima anticipación y ni siquiera les entregaron el informe, sino que pues, se los pasaron por enfrente, más o menos les dijeron de qué se trataba y se acuerdan que concluyeron con esta frase de no hay posibilidad de que estén vivos, ¿no? Me preocupa que desatendemos mucho por estar señalando si un periodista o otro periodista es responsable de revelaciones. Desatendemos la información de fondo. Somos muy dados a estar criticando las formas y a olvidarnos por completo de lo que importa. Y aquí lo que importa es ¿qué estaba pasando mientras esas filtraciones se estaban dando? Pues que el gobierno, suponemos que porque recibió presiones brutales, se desistió de las órdenes de aprehensión contra estas personas sin investigarlas. Los abogados pueden decir que los chats no son suficientes para comprobar su culpabilidad, pero tendría que hacer una investigación al respecto. No puede ser que en el hecho más emblemático, en donde claramente
Ya no podemos decir, ay, el ejército no tenía por qué participar y por qué detener este crimen. Es que ya no estamos hablando ni siquiera de una omisión por parte del ejército, estamos hablando de una colaboración con el crimen organizado. Y creo que es muy alarmante que se pretenda dar carpetazo con un informe muy genérico, que aunque ya haya sido filtrado todo aquello que se testaba, no nos va a llevar más que a otra trama de impunidad, David. Es muy importante saber por qué el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, renunció, porque no ha dado explicaciones, y yo creo que sí es fundamental que Omar explique qué es lo que sucedió. Dice el presidente que había diferencias. ¿Qué diferencias? En concreto, sería muy sano que él nos explicara qué tipo de presiones, qué tipo de diferencias tuvo con la fiscalía, con sus superiores jerárquicos. Sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General de la República pretendían ocultar información, pretendían encubrir a alguien. Entonces, sí es muy relevante que nos conteste, que sepamos, pues, a qué se refiere, ¿no? Para empezar. Ahora, lo del presidente es gravísimo, David. El presidente dice que está recibiendo presiones de todos lados y de todos tipos. De todos lados, vuelvo a subrayar, y de todos tipos. El presidente, yo no sé cómo los reporteros que estaban ahí no le preguntaron más, el presidente tiene que explicarnos de qué está hablando. ¿Lo están presionando miembros del ejército? ¿Lo está presionando la Secretaría de la Defensa para que él a su vez presione a Alejandro Encinas y a su vez al fiscal Alejandro Gertz Manero para que se desista de unas órdenes de aprehensión contra militares? ¿O lo está presionando el fiscal en ese mismo sentido? Oiga, señor presidente, hay que desistirnos de estas órdenes de aprehensión o de algunas de las órdenes de aprehensión. No puede haber ambigüedades con un tema de esta envergadura. El presidente está obligado a decirnos de qué está hablando. Lo está presionando Encinas, ¿no? Porque ayer le dio un espaldarazo a Encinas. Dijo, yo me voy con las órdenes de aprehensión de la manera en que las presenta el informe de esta comisión, es decir, Alejandro Encinas. ¿Lo están presionando los abogados de los padres? ¿Quién lo está presionando? ¿Y de qué tipo? Porque dice que de todo tipo de presiones, amenazas. No puede haber ambigüedades. Sí me parece que nos dé una explicación el presidente de la República, porque ya estamos hablando, como dice Maite, de otra cosa. Estamos hablando presuntamente de que no fueron omisos, por lo que dije hace un momento, sino de que hubieran participado, detenido a 6 muchachos y asesinado presuntamente a esos 6 muchachos y guardado armas ahí y entrenado eventualmente también a grupos de sicarios de Guerreros Unidos desde años atrás. O sea, ahí estamos hablando de algo gravísimo, presuntos actos de corrupción de un militar de alto rango que además, imagínate, si fuera cierto, luego lo ascendieron a general y eso es inadmisible. Entonces es muy grave lo que dijo el presidente y nos debe explicaciones. Y eso ilustra más que nada la pugna que está ocurriendo entre el gobierno y los militares. Es decir, sale la comisión a señalar a los militares como responsables de la desaparición, del destazamiento de los muchachos, de haber dado la orden, no solamente de haber colaborado, de haber permitido o de haber sido omisos como se había manejado, sino de haber dado la orden de que una parte de ellos perdieran la vida. Pues la respuesta del ejército es permitir que unas cámaras de televisión entren a las instalaciones del campo donde se encuentra recluido el principal señalado y ponen su versión al aire. ¿Qué mayor tensión? ¿De qué mayor tensión podemos hablar? Ahora, yo creo que desde que han estado apareciendo informaciones, desde que el GIEI dio las primeras informaciones, se dieron por hecho muchísimas cosas que se han ido cayendo. Ahora se habló de que se había desollado a uno de los muchachos, que le habían quitado la piel de la cara,
y que le habían tomado una foto y que se la habían mandado a los jefes para complacerlos. Cuando desde 2016 se comprobó científicamente que eso no había ocurrido, que eso era un relato de los muchos relatos, de las muchas cosas que declararon los cientos de detenidos que a propósito del caso Iguala. Pero desde 2016 se comprobó científicamente que eso no había pasado, que el muchacho que sí habían asesinado sicarios de Guerreros Unidos había perdido o había sufrido daños en el tejido facial por la fauna del lugar, y eso se demostró científicamente, lo demostró la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo demostraron peritos, lo había dicho desde el principio un perito de Guerrero que nadie quiso escuchar, y me llama mucho la atención cómo cuando vuelve a aparecer 3 o 4 o 5 o 6 años después la versión del desollamiento, todo el mundo la vuelve a comprar. En el fondo lo que tenemos son unos pantallazos. En el fondo lo que tenemos es la declaración de una persona que ha dicho 3 versiones distintas y que dirigió la muerte de los estudiantes, y que se le ha dado crédito a lo que dijo la primera vez, a lo que dijo la segunda, y se le vuelve a dar crédito en lo que dice la tercera. Entonces yo creo que estamos todavía lejos, olvidamos cosas, somos un poco desmemoriados, hemos olvidado o creemos que toda la primera versión de lo que pasó en Iguala viene de actos de tortura. Y se nos olvida que hubo detenciones en las que el GIEI estuvo presente y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que dieron una versión muy distinta. Los detenidos, varios detenidos, de detenciones limpias, digamos, que no se apegan a lo que está presentando hoy la comisión.